San Mateo, capítulo 9, desde el versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Hasta el versículo 9 he leído. Nosotros a veces debemos pensar: Jesucristo, cuando estaba en esta tierra, ¿qué fue lo que él tanto quería hacer en esta tierra? Según Mateo capítulo 9, versículo 35, aquí habla del ministerio de Jesucristo en esta tierra. San Mateo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Jesucristo estaba en esta tierra, él recorría en todo el país. Él predicaba el evangelio del reino, y también sanaba a todos los enfermos y también toda clase de dolencia. Entonces aquí podemos ver uno del ministerio de Cristo: liberar a los hombres de las enfermedades, diferentes clases de dolencias. Pero dice primero: recorría anunciando el evangelio del reino, luego sanaba a todos los enfermos, todos los que tenían algún tipo de dolencia. Bueno, hoy en día nosotros hablamos mucho de ministerios. Muchos llevan diferentes ministerios para servir a Dios. Pero es necesario pensar de vez en cuando entre diferentes trabajos, campos de Jesucristo. ¿Cuál fue el trabajo que Jesús quería y más, que para él era más importante, para sanar las enfermedades y también liberar a algunas personas de dolencia? Jesucristo, con su poder como el Hijo de Dios, él podía sanar los enfermos, podía liberar a las personas de diferentes dolencias. Pero para poder salvar un alma, para salvar un alma de sus pecados, a pesar de que era el Hijo de Dios, con su poder no se podía, porque la ley de Dios estaba establecida. La paga del pecado es la muerte. Y Dios dijo: la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, no como nosotros, según nuestro humanismo, creemos, el esfuerzo, la lágrima, nuestra reflexión.
Pero Dios declaró la máxima sentencia y ejecución contra el pecado es la muerte. Entonces nosotros muy a menudo, muy humanamente interpretamos. Cuando yo estaba en Paraguay, un día envié los estudiantes del seminario teológico viaje misionero sin dinero, como Jesucristo enviaba a sus discípulos de 12 en 2 y estableciendo destino a cada grupo. Solo les permitía llevar mínimo pasaje para abandonar la ciudad. Luego de salirse de la ciudad, durante todos sus viajes, alimentos, hospedaje, transporte, sin pedir la ayuda a las personas, recibir de parte de Dios anunciando el Evangelio. Un viaje que Jesucristo realizó. Después de una semana, los estudiantes se regresaron. Ninguno no se puede regresar. Todos se regresaron. Entonces yo estuve muy expectante. Quería oír su testimonio, cómo Dios les había ayudado. Acá también tengo escuela, o sea, seminario teológico. Creo que alguna vez deberíamos aplicar a ellos. Es una clase práctica, no es teórica. Salir a predicar, llegar hasta un destino y ver obra de Dios. Entonces su testimonio era muy gratificante, me emocionaba mucho. Entre diferentes testimonios, un grupo me testificaba: ay, pastor, los fuimos a una ciudad. Un domingo entramos en una iglesia que estaba en el servicio. Era la hora de oración, la gente estaba de pie. Aquí en nuestra iglesia no tenemos tal costumbre, se puede hacer, pero nuestro culto lleva carácter más estudio bíblicos y adoración en espíritu. ¿Qué pasa? Pero aquel ministerio era un ministerio que daba bastante importancia a la alabanza, oración. Entonces, la hora de oración, todos los miembros se pusieron de pie. Pastor, al lado de nosotros había un miembro de edad. Él oraba a Dios con mucha lágrima de sus dos ojos y choreaba gota gruesa de lágrima por la superficie de sus rostros, pidiendo: perdóname, Dios. Dios, perdóname, perdóname. Que nos daba tanta pena al verlo y causaba lástima. Un seminario dijo: el despacio tocó el hombro de aquel miembro. Señor, Señor, en silencio. Pero esa persona no quería contestar porque estaba orando en oración. Porque una persona toca a su hombro es falta de respeto. Entonces él se mantenía orando, aunque no abrieron los ojos, simplemente con su gesto corporal de un poco de molestia que no le tocaran. Entonces ese estudiante seguía tocando su hombro: Señor, Señor. Y finalmente él se paró y abrieron los ojos. Dijo: ¿y qué pasa usted? Y no me vio que yo estaba orando, pero Señor, me daba lástima, me causaba lástima al ver a usted con mucha lágrima. Perdóname, Señor, perdóname. Señor, ya el Señor Jesús le perdonó. El Señor Jesús, deje de ya pedir más, créelo, el Señor ya la perdonó. Esta persona oyó a este seminarista, pero como no lo hubiera oído, ignoró. Luego otra vez volvió a cerrar los ojos,
seguía orando, Señor, perdóname. Entonces, a este estudiante le daba mucha pena. Otra vez le interrumpió. Creo que no me oyó. Y Señor, deje de llorar. Señor, deje de llorar, por favor. El Señor ya se molestó. Entonces él otra vez se abrió los ojos y miró. ¿Y qué pasa? Señor, su pecado está perdonado. Pero ¿qué pasa? Lo ignoró y se molestó. Así él me contó sus testimonios. Mucha persona, tal vez humanamente, es más razonable que nosotros hagamos algún tipo de sacrificios. Y también un seminarista me dijo, pastor, yo antes de ingresar al seminario de nuestra iglesia, era un católico, fiel católico del devoto. En Paraguay hay una virgen, se llama Virgen del Caacupé. Aunque la Iglesia Católica oficialmente se disculpó, eso fue un método misioneros del siglo XVI, cuando los misioneros católicos se esparcieron en el mundo entero para facilitar el evangelismo, para evangelizar a diferentes nativos, aprovecharon que cada tribu tiene una diosa. Entre varios dioses siempre hay, adoración a una diosa. Entonces, ¿qué pasa? Tuvieron ideas. Entonces, para que ellos no se sientan muy presionados, vamos a adaptarnos. Las diosas que ellos tienen, vamos a adaptar con la Biblia. Por eso, aquellos jesuitas, cada tribu donde ellos llegaron, inventaron virgen en diferente nombre. Se disculpó oficialmente, pero la gente nunca quiere acordarse alguna información que no les gusta. ¿Y qué pasa? Los paraguayos también una virgen de Caacupé. Gente que adora a la Virgen del Caacupé en Paraguay es fuertísimo. Como aquí en Guadalupana hay fuertísimo. A un católico paraguayo cuando habla mal de Virgen de Caacupé, ¿verdad? Cachetada es mínima hasta querer matarte de verdad. Y me dijo, pastor, yo cada año en el día de Virgen de Caacupé, de cierta distancia, de rodilla, yo me acercaba a catedral. Algunos decían yo con la vela prendida. Pero kilómetro con la vela y prendida, sopla viento para que no se apague, debe estar pendiente, cuidando la llama. Entonces, ¿por qué lo hicieron ustedes? Para que me escucharan. Mi corazón alcanzara a Dios. Humanamente, claro, comprensible es. Según nuestro razonamiento humanos, más razonables. En Asia, el budismo también es fuerte. Los budistas, yo durante 2 años y medio del servicio militar, un tiempo estuve en la cumbre de una montaña por una misión. Allí había un búnker, ahí cuidaba ese búnker, también algunas antenas muy importantes del campo militar. Como las budistas, especialmente mujeres, desde como 5:30 de la madrugada llegan a la cumbre, una montaña de 600 metros de altura, pero la escalera tiene forma del caracol, más de 3.2 kilómetros de escalera, pero de una subida muy repentina. ¿Y qué pasa? Las señoras, edad de mis madres o edad de mi abuela, 5:30, 6 ya estaba la cumbre.
Entonces, según la caminata de un varón, un hombre fuerte, 1 hora y media se necesita. Pero mujeres, señoras, ancianas, con una mochila, porque la mochila traía ofrenda. Ofrenda no solamente dinero, también víveres traían para ofrecer ante el altar del Buda. Entonces me dejaba muy sorprendido la diligencia de ellas. ¿A qué hora habrá salido de sus casas? Los días más sorprendentes, día llovido fuertemente, con el relámpago. Mira, bajo esta agua y en esta lluvia subieron. También el invierno, día nevado. Los escalones se vuelven muy resbalosos, es peligroso. Entonces, nosotros en diferentes religiones podemos ver el esfuerzo de las personas. Humanamente es más comprensible y aceptable cuando el humano ofrezca un sacrificio, gran sacrificio, una demostración de su corazón, o sea, su corazón, fidelidad, lealtad a su Dios, a que cree. Pero la Biblia habla tajantemente, la paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de la sangre no se hace remisión de la persona. Remisión del pecado no se hace. Dios dijo, para mí el único trato con el pecado, matarlo. No es tu lágrima, no es tu emoción, no es tu reflexión, tu muerte. La paga del pecado es la muerte, ya que Dios odia tanto al pecado, no tolera con el pecado. Con el pecado, el único trato, eliminación total. ¿Qué pasa? Entonces, nuestro esfuerzo, nuestro afán, insuficiente para convencer a Dios, agradar a Dios. Y Dios no quiere miles de sangres de algunas ofrendas. Él no quiere toneladas de víveres. No quiere incontables billetes. Él no quiere. La paga del pecado es la muerte. Entonces Jesucristo, hoy en el texto principal, llegó a un pueblo. Esta historia en otros libros de Evangelio también están tratados, especialmente San Marcos capítulo 2. El pueblo en donde Jesús entró fue Capernaum. Llegó a una casa del Capernaum. Entonces, muy pronto la noticia se divulgó en toda la región. Vinieron muchedumbre de personas. Jesús hacía milagros, prodigios, para demostrar al mundo que eres el Hijo de Dios. Sanaba. No había alguna enfermedad que Él no pudo sanar. No había alguna dolencia que Él no podía liberarlos. Entonces, cuando la noticia llegó en esa región, vinieron todos los enfermos, gente que sufren por alguna dolencia, también gente que quieren oír a su prédica. Según la Biblia, en San Marcos capítulo 2, adentro de la casa estaba llena, ya no cabía más, dice. Supuestamente todo el mundo parado, atrapados apenas. Y afuera de casa, varias rondas de personas. ¿Qué pasa? Según aquí, Mateo capítulo 9, algunos jóvenes, pero Marcos especifica bien 4 jóvenes. 4 jóvenes en grupo, conjunto, cada quien sobre el hombro de cada uno, un lecho, o sea, una cama ligera,
colocada. Entonces, entre cuatro, para caminar larga distancia, entre cuatro tiene que tener compañerismo, armonía, si no cuesta mucho trabajo. Tengo experiencia de cargar el ataúd en funeral, levantar un ataúd, caminar cientos metros no es fácil. Una persona cuando se muere se vuelve un cadáver, totalmente está tendido, pesa mucho, aunque sea una señorita. Si fuera una persona robusta, realmente pesa. Entonces, entre 6 jóvenes, entonces ya que el ataúd no es tan grande para 8, un poco difícil. Entonces, 8 sí puede cargar, pero ya entre nosotros chocamos. Para caminar bien, 6 personas fuera. Caminarlo. Además, cada quien tiene diferente altura de estatura. Entonces, el alto del hombro es diferente. Si no fuera iguales, el bajito sufre en gran manera porque todo el peso se concentra al hombro del bajo de estaturas. Tratamos de mantener, emparejarnos entre jóvenes de estatura similares, caminar juntos. De la misma manera, esos 4 jóvenes, yo no sé de cuánta distancia, kilómetros, vinieron cargando un lecho sobre hombro de cada uno de ellos. Fue bastante sacrificio. Cuando ellos llegaron cerca de Jesús, la gente que por algún interés en Jesús estaba reunida les estorbaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando una persona quiere acercarse al Señor, ¿quién es la persona que lo estorba? Gente que no tenga nada de interés en Jesús, no. Gente religiosa. Gente religiosa de diferente interés. Es un estorbo verdadero. Entonces 4 jóvenes llegaron a ellos, por favor, denos un poco de espacio, abra un poco del camino. Ellos no quisieron. Lo siento, no solo ustedes vinieron de lejos, yo también me vine de lejos. Yo también trato de acercarme a ver. Lo siento, no puedo. Pero estos 4 jóvenes finalmente pudieron llegar hasta afuera de la casa en la que Jesús estuvo. ¿Qué quiere decir? Esta acción se demuestra la fe de ellos. Entonces, ¿qué fue lo que les hizo superar la barrera? La fe. Seguramente ellos son conocidos del Señor Jesucristo. Alguna vez, tal vez uno de ellos, o los 4 todos, hallaron gracia ante los ojos de Jesús, se sanaron de alguna enfermedad, alguna dolencia, fueron liberados. Ellos tenían fe en Jesús. Él puede sanar a este amigo. Por más que este amigo paralítico se lleva ya mucho tiempo paralítico. Cuando ellos llegaron afuera de la casa, ellos por la puerta abiertas y vieron adentro llena de gente, de pie, parada. Entonces nadie quería ceder espacio. Entonces ellos se subieron a la terraza, a la casa ajena, se subieron a la terraza, hicieron una apertura, hicieron un agujero, sin permiso del propietario. En algunos sentidos es violar leyes de aquel tiempo. Pero ¿de dónde ellos pudieron sacar tanto valor para poder hacerlos hasta ese grado? Seguramente entre gente que estaba en la casa adentro, que hubo el propietario también. Y de repente desde el techo comenzó a caer polvo y tierra, hasta piedra. ¿Y qué pasa? Seguramente Jesús, al momento de predicar, Él también alzó los ojos. ¿Qué pasa? Todo el mundo, ¿qué pasa? Arriba hay algunos.
ruido de golpes, luego abrieron un agujero. Un rayo de sol caía adentro. Jesús también miró y por ese hueco salieron 4 cabezas. Maestro, seguramente la Biblia, ya que trata solo el resumen nada más, algunos de ellos o los 4 serán conocidos. Somos nosotros. Aquí nosotros hemos traído. El propietario molesto. ¿Quiénes son ustedes? ¡Qué pesado! Voy a llamar a la policía. Perdónenos. Luego nosotros repararemos o le pagaremos. Por favor, aguante un poco. Tenemos una situación de emergencia, tenemos un amigo. Y ellos testificaron. ¿Qué dice? Jesús, viendo la fe de ellos. En San Marcos así está escrito. Viendo la fe de ellos. Entonces, esta historia que enseña a nosotros también queremos llevar alguna amistad, familia nuestros al Cristo, quienes por sí mismos no se pueden acercar, como aquel paralítico, por diferentes razones, o tal vez no tenga interés, no quiere escuchar, por sí mismo quienes nunca quieren llegar a Jesús. Nosotros cuando queremos llevar nuestra gente a quienes nosotros amamos, estimamos, siempre la Biblia enseña que hay un estorbo. Hay un estorbo. Muchas veces el estorbo no es una circunstancia, sino gente. Gente los estorba. No es momento. ¿Para qué? Eres un fanático. De diferente forma estorba. Pero la Biblia nos enseña la necesidad de tener fe y orar siempre por ellos. Para poder superar aquella barrera se necesita la ayuda de Dios. Jesús vio la fe de ellos, reconoció el esfuerzo de ellos, una acción de fe. Estos 4 amigos trajeron a este paralítico con una expectación que Jesús lo sanara. Pero Jesús cuando lo vio, dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús acabó de decirlo, en aquella casa adentro, de repente, como hubiera echado un balde de agua fría, un silencio, un susto, nadie habla, y luego murmuraciones adentro del corazón de ellos. Entre aquella persona había gente religiosa. Ellos murmuraban: Él blasfema. Ya que nosotros no somos judíos, quizás haya algún judío, descendiente judío, la mayoría no somos judíos, no entendemos por qué en aquel momento los religiosos dijeron: Él habla blasfemia. Porque ellos manejan el conocimiento bíblico. Ya que son judíos, sobre el libro de Levíticos, ofrenda expiatoria, ellos manejan mínimo conocimientos. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Vamos a ver Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Ya la ciencia de medicina, cuando lo descubrió, que la vida de los animales, la vida del hombre, ¿en qué está? La Biblia, por lo menos 200 años atrás, menos de 200 años descubrió esto.
Pero Levítico 17, versículo 11 se escribió hace 13.500 años. Desde 13.500 años, la Biblia estaba diciendo, la vida de la carne en la sangre está. Los médicos cristianos, ¿cómo interpretaron? No solamente la vida, la salud, que la vida y la salud es sinónimo. La salud de la carne está en la sangre. Si quien tiene sangre bien pura, sangre bien fluida, sangre que contenga bastante oxígeno y alimentos, todo el cuerpo tiene fuerza y salud, y el sistema de defensa también es muy alto. Toda clase de enfermedades, cuando la sangre se enferma, sangre se vuelva muy grasosa, con mucho colesterol, o contenga el azúcar, cuando la sangre se contamine, el cuerpo se enferma. Entonces, porque la vida de la carne en la sangre está. Hace 13.500 años Dios lo dijo. Aquí hay gente que tiene sangre con altas cifras de colesterol, no, azúcares. Y también, la vena, la arteria, se endurece. Entonces, ¿qué pasa? Es la sabiduría de Dios. La vida de la carne es de la sangre. Y yo os la he dado. Dios entrega la sangre para una ceremonia, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Siguiente. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Que Dios prohíbe comer la sangre, porque sangre para Dios es vida. ¿Qué pasa? La paga del pecado es la muerte. La muerte es un estado o una transición. En sí es invisible. Nosotros no podemos ver exactamente la misma muerte, solo podemos ver cuando una persona deja de respirar, cuando su alma abandonó su cuerpo. El cuerpo totalmente se endurece, sin latido, sin pulso. Decimos, está muerto. Entonces nosotros podemos saber por la manifestación, pero la muerte en sí es invisible. Pero ¿qué pasa? La vida de la carne es de la sangre. Dios quería que en la ofrenda expiatoria la extraera, exhibiera a los que dan este culto hasta la última gota de su sangre, exhibir, derramándose. Ya que la vida de la carne es de la sangre, cuando una persona pierda toda su sangre, ya no puede estar viva. Por eso Dios pidió la sangre, porque la vida está en la sangre. ¿Qué quiere decir? Romanos capítulo 6, versículo 23, apóstol Pablo lo resumió muy bien. La paga del pecado es la muerte. Así dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte. La paga del pecado no es mi arrepentimiento, no es mi reflexión. La paga del pecado no es mi lágrima. La paga del pecado no es mi sudor. La reflexión y el arrepentimiento son, puede decir, unos requerimientos
para llegar al arrepentimiento verdadero, el perdón, para recibir el perdón del pecado, pero el arrepentimiento y la reflexión en sí no tienen efecto de hacer el perdón del pecado, sino nos conecta el perdón del pecado. Si el mismo arrepentimiento tuviera que efecto del perdón del pecado, porque Jesús dijo en San Marcos 1, versículo 15, creed, arrepentíos y creed en el Evangelio. Si el mismo arrepentimiento te perdona, solo arrepentíos sería suficiente. Pero mucha parte de la Biblia, arrepentíos y luego que dice que recibiera el perdón de los pecados. Aquí dice, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentimiento es un requisito para pedir el perdón. Pero lo que perdona nuestro pecado no es tu arrepentimiento. Dios estableció una ley. La paga del pecado es la muerte. Ya que no somos israelitas, un pueblo instruido por la palabra de Dios, nuestro origen somos de ignorancia bíblicamente. Según la Biblia, somos bárbaros. ¿Qué pasa? Por eso nosotros podemos creer en nuestros propios pensamientos. Me arrepiento y Dios no me perdona. Yo me reflexiono, Dios no me perdona. Yo le pido, Dios no me perdona. Pero los judíos son diferentes. Bueno, qué bueno que hayas tenido una buena reacción. Pero para recibir el perdón de pecados, con tu arrepentimiento, con tu reflexión, insuficiente. Porque para Dios, la paga del pecado es la muerte. Si no fuera así, Dios nunca hubiera enviado a su Hijo en el mundo. Si no fuera necesario para expiar el pecado, sacrificar una ofrenda, Dios no hubiese enviado a su Hijo en carne y en sangre. Jesús estaba tan resuelto y decidido, voy a ir a Jerusalén, voy a morirme. Los discípulos dijeron, no, Señor, tal cosa jamás, nunca te suceda. Jesús que dijo, gracias por amarme, así contestó. Cuando Pedro dijo, nunca tal cosa y jamás te suceda, Jesús lo alabó. Quítate de mí, Satanás, le dijo. Quítate de mí, Satanás. Solo piensas en cosa del hombre. No piensa en cosa de Dios. Yo vine para estos. Yo si no muriere, el mundo ¿cómo se quedaría? Condenado. Pedro con su humanismo, a veces nosotros hasta en nuestra vida de fe somos dirigidos por nuestro humanismo, con nuestro propio buen corazón que la espiritualidad, la sensibilidad espiritual. A veces solo con buen corazón queremos hablar. Pedro con su buen corazón quería defender a Jesús. No, maestro, jamás, nunca y tal cosa te suceda. Jesús dijo al Pedro, Satanás, quítate de mí, Satanás. Quítate de mí, Satanás. Yo vine para esto. Los discípulos no querían que Jesús se muriera en la cruz, pero Jesús vino para eso. ¿Por qué? A la humanidad quiso demostrar el amor de Dios, cuánto Dios nos amó. ¿Hasta qué grado? Hasta enviar a su Hijo al mundo, sacrificarlo en nuestro lugar, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas obtenga la vida eterna.
Por eso cuando Jesús dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, los religiosos que estaban en casa adentro murmuraron, blasfemia, dice. Vamos a ver San Mateo capítulo 9, el versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, aquí es Capernaum. Sucedió que le trajeron un paralítico entre cuatro, según Marcos capítulo 2, tendido sobre una cama. Y al ver, ya aquí dice al ver, según San Marcos describió muy bien, se subieron sobre el techo de la casa en la que Jesús estuvo predicando. Ellos hicieron a un agujero, abrieron una apertura, por allí trataron de bajar el lecho del amigo de estos cuatro jóvenes. Entonces Jesús, viendo la fe de ellos, realmente creyeron en Jesús. Ellos lo trajeron esperando la sanidad, pero la respuesta de Cristo fue distinta. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Parece una respuesta inapropiada. Buscando la sanidad llegó, pero Jesús no le dijo, levántate, ya eres sano, estás sanos, sino viendo la fe de ellos, antes de hablar de la sanidad, primero Él dijo lo que en su corazón le era más importante, hijo, tus pecados te son perdonados. Siguiente. Entonces algunos de los escribas religiosos decían dentro de sí, blasfema. ¿Por qué dice que blasfema? Es una de principal ley de Dios. La paga del pecado es la muerte. Aparte de Dios, no hay quien tenga potestad para perdonar el pecado. Pero Jesús dijo que el pecado de él está perdonado. Entonces dijo, blasfema. Siguiente. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Yo anteriormente no podía distinguir. Para mí, las dos, todas son difíciles. Pero Jesús preguntó, para mí, ¿qué es más fácil? Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda. Y para ustedes, ¿cuál sería más fácil? Más fácil. Para Jesús, según que el parecer de ustedes. Para poder entender esto, tiene que retomar todo lo que ahora he estado explicando. La sanidad, aparte de Jesús, algunos profetas también sí pudieron realizarlo. En el Antiguo Testamento, algunos grandes profetas, por sus oraciones, hasta leproso fue limpiados. Algunos enfermos se sanaron. Pero el perdonar los pecados, ningún profeta pudo hacerlos. Porque el perdonar el pecado solamente está bajo la potestad de Dios. Por eso Jesús dijo, para mí, ¿qué sería más fácil? Ya que el público es judío, religioso, ellos se entienden bien. Dijo, para mí, yo también sé, ¿qué sería más fácil? Decir a él, levántate, toma tu lecho y anda. Estás sano, levántate. La sanidad para mí es más fácil, yo sé. Pero para perdonar
para declarar el perdón de los pecados, se necesita un requisito indispensable. ¿Cuál es el requisito indispensable para el perdón del pecado? Ofrece la paga del pecado, la muerte. Aunque es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, para declarar el perdón de los pecados, con su poder no se puede. Si con su poder, si hubiese podido, ni hubiera muerto. Entonces, para que realmente sea justo, limpio, tiene que respetar la ley de Dios. Jesús tenía la obligación de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés es la ley del Padre Dios. Ya que él dijo, hay dos maneras de ser justo: no cometer ningún pecado, cumplir todas las leyes, sino la otra opción, ofrecer lo que es la paga del pecado. Ya que por la primera opción, ningún ser humano puede ser justificado a causa de nuestra debilidad en la carne. Porque ya hemos heredado aquella maldita herencia. El pecado hemos heredado en nuestros ADN, en nuestra vena, arteria, nuestro corazón, fluye la sangre que contenga el pecado. Por lo tanto, por la primera opción, ser justificado, imposibles, a causa de la debilidad de la carne. Aquí hay algunos que hasta fecha de hoy, hasta la actualidad, no ha pecado nada y nunca. Aquí hay quien no haya pecado nada y nunca. Bueno, algunos, yo contra la constitución de mi país creo que no. Bueno, qué bueno. Yo contra leyes del tránsito. Entonces yo soy transgresor, entonces. Yo contra leyes de tránsito. Y yo, según el derecho civil, también derecho penal, creo que no. Pero ante la ley de Dios hay quien nunca y jamás haya pecado aquí. Si el pecado pudiera tener color, en esta mañana ustedes, ¿con qué color estaría sentado acá? Múltiples colores, ¿no? Por tantos de colores, por colorearlo, ya se vería solo de negro. Porque tantos colores cuando se mezclan se vuelve negro. Todos aquí estarían sentados negritos. Hasta yo. Entonces, con vergüenza aquí, con muchas manchas. Bueno, por suerte, si hasta ahora no haya cometido algún pecado tan grave, puede asegurarse en el resto de la vida de ustedes, largo de la vida, ustedes realmente estaría exento de cometer algún pecado. Hasta ahora no ha adulterado. ¿Quién sabe? Mañana, esta semana, adulteraría. Hasta ahora no se fornicó. ¡Qué bien! Pero quién sabe, en el resto de vida se fornicaría. Y algunos pecados más. Por lo tanto, por la primera opción, cumpliendo todas las leyes, ser justificado delante de Dios es imposible. Aquí está el misionero José. Su hijo, cuando recién trajo, se veía tan tierno, se veía. Ese niño bien bonito, bien inocente. Aunque no sabía hablar, con su gesto corporal trataba de contestarme. Sí. En coreano, su papá le enseña coreano, porque español automáticamente se aprende acá. Entonces, saludo en coreano, 안녕하세요, me habla.
¡Ay, qué bonito! Muchas veces yo decía al materno de ellos, tiene un hijo muy obediente y bonito, diferente que el hijo mayor de ustedes. Es un travieso, ¿verdad? Es tremendo, de verdad. ¿Verdad? Que ese segundito creo que salió muy bien. Entonces, ¿qué carácter de quién lo sacó? Y ahora sí camina, ahora sí habla mejor. Se demuestra su rebeldía. Me equivoqué, no era buenito. No era bonito. ¿Cuánto más libremente puede manejar diferentes sentidos de su cuerpo? El habla, la expresión, tanto más desobediencia y maldad se presenta. Así es. Hasta hijo de una cobra recién nacido se ve bonito. Ay, mira ese lombriz chiquitito, mira. Tan cariñoso, se ve cariñoso. Chiquitito, parece un lombriz, parece un bichito chiquitito. Ay. Espera un poco. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Entonces, nadie por la primera opción, cumpliendo toda la ley, ser perfecto, justo delante de Dios, no es difícil, sino imposible. A causa de nuestra debilidad en carne. Por eso Dios tomó la única alternativa que le quedó. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ya que es lo imposible, por cuanto era débil por la carne. Aquí dice, lo que era imposible para la ley, obtener la justicia de la ley, según nuestras obras, no es difícil, sino imposible. Imposible. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, nuestra carne, débil. Nuestra carne a veces se inactiva. ¿Qué quiere decir? No se sale tanta maldad. Ahora yo me creo más especial, más espiritual. Ahora me siento un poquito más santito. Un poquito más santitos. Al día siguiente, pura maldad se sale de su misma carne. ¿Y qué pasa? ¿Qué te pasa? Yo te traté bien toda la noche, te dejé acostado en la cama, pero ¿por qué tú me contestas así de esta mañana con maldad, con maldad y rebeldía? A veces la carne un poquito se inactiva, por eso se siente un poco santito ustedes. Cuando se activa, ya verá la misma bestia, los mismos diablos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ya para Dios, la primera opción, Él abandona. Porque ni siquiera es opción. La única alternativa, enviando a su Hijo, aquí con mayúscula, es el único Hijo, Jesucristo, en semejanza de carne del pecado. En semejanza de carne del pecado, el cuerpo nuestro, en semejanza de carne del pecado, Él también vino en carne y sangre, aparentemente el Hijo del hombre, pero era el Hijo de Dios, no conoce el pecado, pero ¿por qué tuvo que venir en semejanza de carne del pecado? A causa del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. No habrá ningún perdón si no se ofrece delante de Dios una ofrenda expiatoria. Condenó al pecado de la carne. Ya, el pecado en la carne, ¿de quién Dios lo condenó? El pecado en la carne, ¿de quién Dios condenó? Jesucristo.
Por eso Él vino en la semejanza de la carne. ¿Por qué Él vino en semejanza de carne? Para que su carne, su cuerpo, fuera como un recipiente, una envase para poder cargar el pecado del mundo. Ya que Jesús realmente cargó el pecado del mundo en su cuerpo, Dios no puede tolerar ni un momento con el cuerpo de Cristo. Tiene que matarlos. Siguiente. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Para que la justicia de la ley. Ya, ¿en qué consiste la justicia de la ley? Cumplirla perfectamente. Sino, ofrecerla lo que es la paga. La muerte. Pero cumplirla perfectamente imposible. Entonces, la justicia de la ley queda para nosotros, llega a ser pagar la paga completa de lo que es la paga del pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué en nosotros? Él murió en nuestro lugar. ¿Por qué en nosotros se cumple la justicia de la ley? Lo que es la paga del pecado, ya que Él murió en mi lugar. Me amó, en mi lugar murió. Su muerte para mí llega a ser el cumplimiento de la justicia de la ley. El hecho de pagar la paga de mi pecado completo. Para que yo sea tomado delante de Dios. Yo sea considerado delante de Dios. Limpio, justo y santo. Amén. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí dice, ¿quién es el que está en Cristo Jesús? ¿Quién no anda conforme a su carne, sino conforme al Espíritu, con mayúscula, del Cristo? Aunque yo estoy en esta carne, pero no ando conforme a mi carne, sino ando conforme al Espíritu del que murió y resucitó creyendo en Él. En mí está cumplida la justicia de la ley. Soy limpio, soy justo delante de Dios. Amén. Esa es la razón. Por eso Jesucristo cuando dijo, tus pecados te son perdonados. Los escribas dijeron, él blasfema. Para mí, ¿cuál sería más fácil? Decir a este enfermo que eres sanados, tú eres sano, estás sano. O decirle que tus pecados te son perdonados. Yo sé que la sanidad es más fácil. Vamos a ver el siguiente, San Mateo capítulo 9. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre, con mayúscula, ¿quién es? Jesucristo. Tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Amén. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Siguiente. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Siguiente. Pasando Jesús dice, ya que Jesucristo, cuando Él tomó su principal ministerio, uno de su ministerio, sanar los enfermos, liberar los de la dolencia, pero su principal ministerio, número uno, ha sido perdonar los pecados. Cuando Jesucristo salvó a un hombre pecador, luego como un regalo, un bonus, le dio la sanidad. Pero cuando Jesucristo salvó el alma de este pecador, la gente decía blasfemia. Pero cuando Jesucristo sanó el cuerpo de ese enfermo,
la gente glorificó a Dios. Jesús pasó de ellos porque no pudo estar más con ellos. Vamos a ver San Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Claro, mientras tanto que nosotros vivamos aquí, nos importa el cuerpo y la mente. Entre diferentes enfermedades, más que alguna discapacidad corporal, la discapacidad mental, considerados una enfermedad más grave. Pero entre el cuerpo y el alma, la mente y el espíritu, aunque cada cual son elementos importantes para buena calidad de vida en esta tierra, pero Jesucristo dio más importancia al alma que el cuerpo. En nuestro alrededor a veces vemos gente muy sana, tiene un cuerpo sano, la mente enferma. Entonces la peor discapacidad no es discapacidad corporal. Por alguna situación, por algún accidente o desde el nacimiento, no es su culpa. Tenga alguna discapacidad, incómodo, pero sí puede llevar una vida, buena vida. Pero cuando la mente está enferma, es muy grave. Pero Jesucristo, cuando el espíritu está enfermo, cuando el espíritu está caído en pecado, mientras tantos que vivamos acá, la salud en el cuerpo nos importa bastante. Claro. Y puede complicar nuestra vida. Pero lo peor, la salud del alma. Cuando nuestro espíritu está en pecado, tener un cuerpo sano, ¿para qué sirve? Tanta prosperidad con un espíritu caído en pecado, no es bendición. Entonces Jesucristo dio más importancia en el corazón. ¿Qué pasa? Vio la fe de 4 amigos. Cuando Jesús vio a este paralítico, el cuerpo se necesita la gracia, pero se preocupó, se interesó más en su espíritu. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando Jesús se enfocó en espíritu, en salvar un alma perdido, decía blasfemia. Cuando Jesús sanó el cuerpo de un enfermo, decía gloria a Dios. Jesús se apartó de ellos, se marchó a otra ciudad. Hoy en día, muchas iglesias, ¿en qué se dedican más? En sanidad, en exorcismo. Si fuera así, más que la iglesia, sería mejor mandar gente al hospital. Mandar a gente a los psicólogos sería mejor. Uno del ministerio de la sanidad, liberar a alguna persona de dolencia, también económicamente ver la ayuda de Dios, son parte de bendiciones, pero lo principal es la salud de nuestro alma. Tener reconciliación con Dios, tener paz para con Dios. Estamos viviendo en un siglo muy distorsionados, distraídos. Hasta a veces nosotros, quienes están en Cristo Jesús, nos distraemos bastante por la influencia de este mundo. Nos paramos viendo a la gente del mundo, ¿por qué haciendo tanta maldad prospera? ¿Por qué usando su propia astucia, pero se asciende? ¿Por qué se asciende del puesto? ¿Por qué se aumenta su ganancia? ¿Por qué va muy bien?
¿Ya qué pasa? Sentimos muy mal. En vez de sentirnos gloriosos y honrados como necios. Creo que soy muy necios. Y tal vez yo también debería copiar a ellos. No ser tan tontos. Copiar a ellos. ¿Qué importa? La moralidad, ¿para qué sirve? La rectitud, la integridad, ¿para qué? Yo también miento como ellos. Yo también robo como ellos. Yo también hago lo que ellos hacen. A veces nos distraemos. Pero Jesucristo nos reorienta. Otra vez nos reconecta con la voluntad de Dios. Mientras tantos Jesús estaba en esta tierra, entre diferentes trabajos que él había hecho, para él, ¿cuál era el trabajo más importante? Para sanar a los enfermos, no era necesario su muerte en la cruz. Para sanar a los enfermos, no era necesario su resurrección. Su muerte y su resurrección era necesario para el perdón de los pecados, para la reconciliación de almas perdidas para con Dios. Vamos a ver San Juan capítulo 4, versículo 6. Ustedes en este camino en que sirviendo al Señor camina, ¿a veces no se sienten cansados? ¿A veces no se sienten cansados? No, pastor, yo estoy lleno del Espíritu Santo. No hay espacio para sentirme cansados. Bueno, soy más carnal que ustedes. Yo a veces me siento cansado, hasta fastidiado. Tantos hermanos me escriben, pastor, comunión. Entonces, ay, Señor mío, quiero desaparecerme. Que me considera como un basurero. Toda clase de basura a mi persona quiere botarlos. Luego ellos se sienten liberados, aliviados, y yo ¿cómo me quedo? Con tantas informaciones, con tantas basuras. Entonces, ay, a veces cuesta trabajo para limpiarme mi memoria y mi corazón. Cosas. Jóvenes, es que yo me enamoré de alguno, miré hasta... Simplemente me da la gana de decirlos, largo, toma tu camino, lo que tú quieras, adelante. Otra vez con la Biblia, joven, la Biblia dice, ay, Señor mío, ¿para qué yo hago esto? Es una tontería. Aunque comparto, imparto, no me hace caso. Si quieres tomar tu camino, adelante. Toma la dirección que tú quieras, el estilo que tú quieras, adelante. Que tú sufrirás, yo no. Según mi corazón malvado humano. Entonces, pero no puedo hacerlo. Ay, pastor, comunión. A veces me canso. San Juan capítulo 4, versículo 6. ¿Qué dice? Capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Cuánto me refresca? Ay, Jesús también se sintió cansado. No solo yo. Mi esposa siempre me quiere ver como Superman, superhumano. Entonces, cuando tú te gusta más a mi persona, cuando tú con, hombría espiritual, saca adelante las cosas. Cuando yo trabajo, cuando no trabajo, ya no me quiere. Entonces, ¿pero qué pasa? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. Ya la Biblia nos hace pensar, ay, Jesús también estaba cansado del camino. Claro, por la razón física,
porque realmente estaba en cuerpo. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ya los discípulos vieron a Jesús cansado. Ay, Señor, tiene hambre. Vámonos. Tenían un poco de ofrenda ingresado. Vamos a conseguir alguna comida. Se fueron. Después de un rato, no sé cuánto minuto, cuánta hora pasó. Versículo 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ya aquí nosotros podemos ver, los discípulos vieron a Jesús cansado. Se preocuparon: nuestro maestro está muy cansado. Vámonos a la aldea. Entre ellos Judas Iscariote era tesorero. Y la semana pasada no cayó un poco de ofrenda. Si tengo un poco, vámonos a comprar algo, que nuestro maestro lo coma y descanse. Cuando ellos se regresaron, mientras tanto que ellos estaban en esa misión, Jesús empezó a predicar a una mujer samaritana. Ella recibió la salvación. Por ella, toda la ciudad. Cuando ellos se regresaron y vieron a Jesús, entre mucha gente hablando: maestro, maestro, ya me he traído un poco de comida y coma y descanse. Jesús dijo: yo tengo la comida que vosotros no sabéis. Mira, se ve diferente, animado. Yo lo vi muy cansado, pero lo veo, hasta luce, mira, su rostro brilla. Alguien de nosotros que le haya traído alguna comida. Jesús dijo: yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Ustedes son cristianos realmente nacidos de nuevo? ¿Cristianos salvos? La mayoría, yo creo. Hay algunos invitados y van a serlos. La mayoría son cristianos nacidos de nuevo, salvos. ¿Ustedes a veces se sienten cansados? ¿Y cuál sería la causa del cansancio? Nosotros sufrimos por falta de alimento. La mayoría de gente de hoy en día no sufre de la escasez, sino de la abundancia. De la abundancia. Aquí en México, pueblo mexicano tiene muy buen paladar. Son buenísimos con la comida. El negocio seguro del éxito, venta de comida acá. Si lo cocinas bien, lo sirve bien. Donde sea la gente se forma una cola larga. Buen carácter tiene. Pero vamos a pensar, ¿cuál sería el motivo del cansancio? Claro, yo no niego, Jesús físicamente también sí estuvo cansado. Pero cuando los discípulos se regresaron, lo vieron muy cambiado. Jesús aún no ha comido nada, pero ellos lo vieron ya supuestamente avivado, fuerte, alegre. ¿Y qué pasa? Yo tengo la comida que vosotros no sabéis. Hacer la voluntad de mi Padre y acabarla. Es mi comida. Hermanos, la felicidad no está en mejores restaurantes.
Algunos que nunca han ido a algún restaurante de lujo, mi sueño comer la comida en un restaurante de 5 estrellas o a veces 7 estrellas. Yo quisiera dormirme en un hotel de 5 estrellas. Realmente si durmiera en un hotel de 5 o 7 estrellas, un hotel de diamante, o comiera en un restaurante de lujo todos los días, ¿se sentirán felices ustedes? De ninguna manera. Se hartan con el tiempo. La felicidad no está en algo muy especial, difícil de alcanzar a un nivel a lograrlos. La felicidad está en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, ya que todo su interés está en hacer la voluntad de Dios, anunciar el Evangelio. Jesús empezó a compartir el Evangelio a una mujer extranjera. Inició cansado, terminó muy fuerte y contento. Ustedes también deben dedicar en anunciar el Evangelio. Amén. Deben dedicar en anunciar el Evangelio. Si ustedes dedican el Evangelio, Dios les ayudará. Les ayudará. Alguno dirá, pastor, ¿qué tiene que ver la salud y el Evangelio? Tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver la economía y el Evangelio? Tiene mucho que ver. ¿Qué tiene que ver con la unidad de familia y con el Evangelio? Tiene mucho que ver. Es inseparable. Cuando realmente nosotros dedicamos en anunciar el Evangelio. Primero, la felicidad se regresa a nuestro corazón. El cansancio se baja. Viene fuerza, alegría. No solamente bendiciones espirituales. Luego Dios se acordará de nosotros. Fulano tiene un cuerpo, yo lo reconozco. No solo bendiciones en espíritu. Entonces, a su cuerpo también tendrá alguna inconveniencia. Yo trato de ayudarlos. No tiene buena economía, pero él quiere predicar. No tiene buena economía, por lo menos le daré bastantes pasajes y también para comidas. Más adelante, siempre anda en transporte público, yo le daré un vehículo. ¿Quién sabe? Algunos de ustedes más adelante hasta un helicóptero recibiría a Dios. Entonces, acuérdense de mí, invíteme, yo viajo mucho. Entonces, pastor, yo le doy un servicio, vámonos a Veracruz. Bueno, entonces voy. Tienen mucho que ver con el Evangelio. Ustedes sepan, cuando nosotros realmente nos enfocamos en el Evangelio, somos felices. Dios puede trabajar fuertemente. No buscan cosas de fantasía, de ilusión. La felicidad no está en comer en mejores restaurantes, en dormir mejores de hoteles y comprar alguna máquina del sueño. No, esa emoción pasajera no dura mucho tiempo. Pero cuando nosotros anunciamos Evangelio, al principio desanimado iniciamos, luego veremos cómo el Señor me anima, cómo mi corazón aviva, cómo Dios me fortalece, cómo Dios bendice a nuestra vida. Hoy hasta aquí compartimos. ¿Quieres quitar de ti melancolía,
¿Quieres tú sin locura estar contento? ¿Quieres soñar, mas sin estar dormido? ¿Quieres llorar y reír al mismo tiempo? Como libro de edificación espiritual, El Peregrino contiene un caudal de enseñanzas y estímulos que lo hace de inestimable valor para cuantos han emprendido la carrera celeste. Mi libro hará de ti, fiel peregrino, si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la santa tierra. Si de su dirección haces aprecio, Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. Oh, ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón. John Bunyan, versión métrica del pastor y poeta Carlos Araujo.